Vamos a darle un breve resumen a aquellos que no nos pudieron acompañar la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de las elecciones que Dios le dio a escoger a David por haber tomado la decisión de censar al pueblo por voluntad propia. ¿Se acuerdan cuáles eran esas tres decisiones? A ver, ¿cuáles eran? 3 años de hambre, 3 meses de derrota y, y 3 días de espada. Entonces, David tenía que elegir una de esas tres opciones que Dios le había dado. 3 años de hambre para el pueblo, 3 meses de derrota, sin importar qué hiciera iban a perder, o 3 días de espada, que quería decir juicio de Dios, y él mismo tomando el asunto en sus manos. Al final, David eligió la decisión que ponía en juego su seguridad y la de su familia, pero también era la decisión que más lo acercaba al propósito de Dios, porque David entendió que en medio del juicio, solo en las manos de Dios tendría misericordia, ya que las otras decisiones, las otras elecciones, quedaría a merced de los humanos, de las personas, y ellos, a diferencia de Dios, no tendrían misericordia, no tendrían compasión y buscarían acabar con él. Por eso, la semana pasada, al final, nosotros, en lugar de escoger una sola opción, elegimos hacer una cosa para cada castigo, ¿verdad? Si Dios me da hambre, yo elijo menguar, ¿verdad? Si Dios me pide que coma menos, yo voy a comer menos de lo menos, ¿verdad? Si Dios quiere que yo deje algo, voy a dejar tres cosas, ¿no? Entonces, si Dios quiere o me da derrota, yo voy a elegir perder, ¿verdad? Voy a elegir no ganar todas las discusiones, perder en mi carácter, perder aquello que me separa, que me aleja, que me distancia de Dios. Y si Dios me da la espada, yo voy a elegir la corrección, ¿verdad? No nos gusta el castigo, no nos gusta la corrección, pero siempre va a ser necesario. Y tomar esas tres decisiones para cada elección que Dios nos daba, sin duda es algo que cuesta, es algo que va a costar trabajo, dolor, sufrimiento, energía, sentimientos. Simplemente cada una de esas decisiones tiene una consecuencia física, espiritual, emocional para cada uno de nosotros. Por eso no son elecciones fáciles de tomar, pero siempre van a ser las mejores decisiones para nosotros. Así que antes de comenzar, ese fue el resumen de la semana pasada. Antes de comenzar, en el mensaje de hoy, que es la continuación de ese mensaje, ¿a cuántos les gustan mis historias? No, no me mientan, porque yo sé que a veces ni me entienden lo que estoy tratando de contarles, pero bueno, hoy les voy a contar una historia familiar. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos mayores? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, la mayoría va a entender lo que voy a decir ahora, ¿verdad? La mayoría, unos cuantos afortunados no van a entenderlo, ¿verdad? Pero, a ver, en sus propias palabras, ¿por qué se caracterizaba o se caracterizan los hermanos mayores? ¿Los qué? Los que matamos. Mandamos, ok, los que, sí, yo dije, no, eso está muy extremo. Pero a ver, los que mandamos son los hermanos mayores, ¿qué más? De los que se apoyaba Los que se apoyaba mamá, muy bien. Y que cuidan los que cuidan a los más pequeños. Pero esas son respuestas de hermanos mayores, ¿no? La verdad, vos hoy ese ajá, los que nos hacen más maldades, los abusivos, los crueles, los celosos. La realidad es que todas esas respuestas son correctas. En mi caso, mi hermano mayor siempre se caracterizó por ser el más gandalla y abusivo de todos los hermanos. Somos 6 hermanos en total, ¿no? De todos él era el más gandalla y abusivo de todos. Era el terror de todos los hermanos. Normalmente yo me acuerdo de él cuando él ya no estaba en la casa, ¿no? O sea, ya como me lleva 18 años, 20 años, pues él ya no estaba en la casa cuando yo ya estaba en mi casa, ¿no? Pero él era
como ya dije, el terror, porque si tú tenías una alcancía de plástico, de porcelana, caja fuerte, lo que sea que tuvieras, así la tuvieras resguardada, escondida, con llave, candado y perro guardián, no sé cómo le hacía mi hermano, la olía o algo, llegaba y te la vaciaba, ¿no? Así tuvieras 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, 100 pesos, lo que sea, te agarraba algo, ¿no? Lo que pudiera, lo más que pudiera. Y entonces siempre era una batalla de, ay, va a venir, le decimos Magú, ¿no? Va a venir Magú, escondan todo, guarden todo, porque es así odioso, ¿no? Entonces, en algún punto yo trabajé en el Blockbuster, este lugar de películas y videojuegos y todo, que era toda una experiencia rentar una película, ¿verdad? Entonces, en ese momento me hice de una gran colección de películas y juegos que yo tenía mi propio Blockbuster en mi casa, ¿verdad? Yo tenía todas mis películas acomodadas, ordenadas, así, casi casi por género. Y cada que podía me compraba una nueva película, una nueva algo, y tenía mi colección ahí. Pero dentro de mi colección de videojuegos también me gustaba coleccionar controles, accesorios y cosas para mis consolas. Como de niño nunca tuve nada, ahora que ya trabajaba, pues quería tener todo, ¿no? Entonces empecé a hacerme mi colección y aunque yo no solamente necesitaba una cosa, tenía varias porque me gustaban, ¿no? Entonces tenía diferentes controles para solamente apreciarlos y disfrutarlos, ¿no? Entonces en ese momento salió un control que ahí no se ven, pero era un color cromado, así brilloso, ¿no? Entonces eran controles cromados, ¿no? Entonces brillaban y eran hermosos. Y mi color favorito es el morado. Entonces ese control para mí fue así mi perdición. Yo lo vi y dije, wow, lo amo, lo quiero, lo compré. Nunca lo usé porque era tan bonito que decía, no quiero ensuciarlo con mis manos. Entonces, desde que lo vi, me cautivó y aún hasta la fecha lo tengo todavía. Ya no me sirve, ya no funciona para las consolas que tengo, pero me gusta tanto que lo tengo ahí en una caja guardado sin siquiera haberlo usado una vez, ¿no? Entonces, este control tiene 15 años quizás ya, o más. Pero siempre fue mi favorito. Entonces, como ya les dije, mi hermano cada que iba a la casa de mi mamá, aprovechaba, se llevaba una película, se llevaba un juego y decía, pues a ver, hoy voy a ver estas, ¿no? Y se llevaba un montón. Y yo como no estaba nunca en mi casa por estar trabajando, pues no me daba cuenta hasta que regresaba y veía que algo estaba chueco, que algo se había movido. Entonces decía, ya sé quién vino, ¿no? Y era tanto su abuso que me vi obligado a realizar inventarios, ¿no? Entonces yo en mi casa decía, a ver, tengo una, dos, tres, así, ¿no? Contaba mis películas, contaba mis juegos, buscaba así todo y lo tenía de acomodar de tal manera que yo sabía que si él había ido, ya sabía qué me faltaba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siempre se llevaba algo y me decía, no, yo no fui, no, yo no sé, no, pregúntale a alguien más, ¿no? Entonces, llegué al punto así de inventariar mis cosas, ¿no? Porque yo decía, te llevaste esta específicamente, ¿no? O sea, sé que tienes esta. Entonces, en una de esas ocasiones, a uno de sus hijos, mis sobrinos, se les descompuso sus controles y él sabía que yo tenía varios que no ocupaba, ¿no? Porque así como ese morado, tenía el dorado, el rojo, el negro, ¿no? O sea, entonces tenían varios que no utilizaba porque solo usaba uno. Así que un día, un buen día fue a mi casa y en lugar de tomar cualquiera de los otros controles usados que ya tenía, decidió que el morado nuevo era el que se iba a llevar, ¿no? No puedo, de verdad no puedo explicarles el coraje que sentí cuando me di cuenta que no tenía mi control morado favorito, que me gustaba tanto que ni siquiera yo lo había estrenado. Entonces, más coraje me dio porque estuve un mes diciéndole mi control, devuélvemelo, ¿no? De ratero, mugroso, esto, o sea, mil cosas. Y él me decía, no, yo no fui, yo no lo tengo, no sé, quién sabe, ¿no? Entonces yo tenía tanto coraje y más coraje me daba porque sabía que mis sobrinos no cuidaban las cosas, ¿no? Entonces yo ya me imaginaba mi control despedazado, roto, mugroso. Entonces sufría, ¿no? Y el chiste es que después de un mes y cacho de decirle ratero y mil cosas más, se dio y por fin devolvió mi control que mágicamente había aparecido en su casa, ¿no? Porque él no lo había tomado. Entonces me lo devuelve usado, sucio, el empaque abierto, ¿no?
Y entonces, pues ya la amargura de mi corazón creció, ¿no? Y justo dije, o sea, prefiero perder un hermano a perder mi control, ¿no? O sea, eh, pero el punto de esta historia no solamente es ventilar a mi hermano mayor, ¿no? Y decirles lo abusivo que fue, sino que uno de mis primeros reclamos con él era justo el título de este mensaje, que es, no puedes dar algo que no te costó. O sea, yo le decía, ¿con qué cara le estás dando a tus hijos algo que no es tuyo? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar cuando se lo quites y les digas, ay, no, perdón, no, es que no era mío, ¿no? Dije, o sea, no solo me estás haciendo enojar a mí, vas a terminar haciendo sentir peor a tus hijos, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves? Y era un peleadero que no puedo explicarles, pero bueno, el punto es que hoy esta frase tiene mucho más sentido y resuena más profundo en mi corazón que un simple coraje y enojo familiar. Porque me di cuenta que eso mismo es algo que hacemos con Dios. Por eso es que hoy vamos a entender que no podemos darle algo a Dios que no nos ha costado. No podemos decirle a Dios, toma, esto me lo encontré por ahí, me gustó y te lo doy, ¿no? Sino que a Dios tenemos que darle algo que nos cueste. Por eso la semana pasada, en la decisión que tomó David, decíamos, él no escogió lo seguro, él escogió algo que le iba a costar, algo que ponía en riesgo la seguridad de su familia y la misma seguridad de él. Por eso escogió 3 días de castigo de Dios, lo cual era tiempo suficiente para que Dios destruyera no solo Israel, sino toda la existencia, toda la humanidad. 3 días de espada de Dios era una eternidad ante cualquier otro, ¿no? Y es ahí donde retomamos esta historia. Entonces vamos a leer el primer versículo, que es Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 14 y 15. Dice, entonces mandó el Señor una peste sobre Israel y cayeron muertos 70,000 israelitas. Y mandó Dios un ángel para destruir Jerusalén, pero cuando la estaba destruyendo, el Señor lo vio y le pesó aquel daño y ordenó al ángel que estaba hiriendo, basta ya, no sigas. En aquel momento, el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Ornán, el jebuseo, trillaba el trigo. Entonces, imagínense, ya David tomó la decisión y entonces el ángel del Señor baja, desciende y la peste empieza a acabar con el pueblo de Israel. 70,000 vidas apagadas por una sola decisión. Por David, que dijo, pues yo escojo que Dios nos castigue, y en ese momento empieza la peste, 70,000 vidas se van y el ángel del Señor ya estaba listo sobre Jerusalén con la espada en la mano para arrasar con la ciudad. Pero este versículo nos muestra que la decisión de David fue la correcta, porque Dios, al ver lo que estaba pasando, dice, lo vio y le pesó aquel daño. O sea, aunque Dios estaba haciendo justicia y allá había sido compasivo al darle a escoger a David, aún así, él le dolía lo que estaba sucediendo. Por eso Dios había aplicado el juicio severamente, pero la amenaza aún era inminente. Apenas estaba comenzando y ya llevaban 70,000, ¿no? Entonces imagínense cuánto hubiera durado eso. 5 minutos, 10 minutos, no sabemos en tiempo cuánto fue, pero si solo al comenzar ya iban 70, pues muy poco hubiera durado, ¿no? Entonces, este versículo es una de esas historias que no nos gusta escuchar, es una de esas historias en la Biblia que no nos gusta leer o conocer, porque el Dios de amor en el que creemos está castigando a su pueblo con todas las de la ley, ¿verdad? Entonces es ahí cuando no nos gusta y decimos, ¿cómo nuestro Dios amoroso y compasivo y misericordioso empieza a castigar a diestra y a siniestra a todos, ¿verdad? Y hay muchas personas que tienen la tentación de ignorar esos versículos, ¿no? Que quizás estás leyendo la Biblia
y empiezas a leer que Dios entonces empezó a castigar al pueblo y le saltas, ¿no? Ay, no, eso no me gusta, eso está fuerte, eso no, Dios es amor. Yo me quedo con que Dios es amor y mejor me salto estos capítulos. Entonces siempre les resulta incómodo leer sobre el juicio de Dios y algunos podrían pensar que el juicio de Dios es un tema que no es útil al momento de crear una imagen favorable para aquellos que buscan de Dios por primera vez, ¿no? O sea, aquellos que no han conocido de Dios y se acercan por primera vez, escuchar esta historia, pues a lo mejor digan, ay, no, pues yo no quiero conocer a ese Dios. Pero para un creyente que ya es ocasional, que busca un mensaje motivador, un mensaje que lo anime para sentirse mejor consigo mismo, estos versículos también cuando los leen, pues hacen todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, tanto para nuevos como para personas que ya conocen de Dios, escuchar o leer sobre que Dios está aplicando justicia no nos gusta, es incómodo y es algo que no nos gusta conocer. Sin embargo, los versículos hablando de la justicia de Dios están por toda la Biblia y nos enseñan una gran verdad, que es la siguiente. ¿Están listos? Si nunca lees o escuchas sobre el juicio de Dios, nunca apreciarás plenamente cuánto necesitas la misericordia de Dios. Otra vez, si nunca lees o escuchas sobre el juicio de Dios, nunca vas a apreciar cuánto necesitas la misericordia de Dios y jamás vas a darle el verdadero valor al sacrificio de Jesús. Entonces, si tú no te gusta leer del juicio, del castigo divino, porque te hace sentir triste, pues entonces tampoco vas a valorar realmente cuánto costó que Jesús muriera en la cruz. Porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz, estas serían nuestras consecuencias. Esto sería lo que nosotros estaríamos pagando el día de hoy. Por eso David, en la historia de la semana pasada, eligió el juicio de Dios basándose en la confianza que tenía en sus promesas. Porque él sabía que si se entregaba a la espada de Dios, Dios era lento para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia. Entonces él podía confiar que aunque Dios iba a aplicar el castigo, su misericordia iba a impedir que fueran destruidos totalmente. Entonces esa decisión de David fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Y ahora seguimos en la historia. Vamos a leer los capítulos siguientes, que es Primera de Crónicas 21, ahora versículos 16 y 19. Dice, al alzar David los ojos, vio que el ángel del Señor se encontraba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos con ropas ásperas se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Y eso justo es lo que les decía la semana pasada. Imagínense esa escena. O sea, ya ver cuerpos tirados por la peste ya era difícil, ya era complicado. Ahora, no solamente estás viendo los cuerpos, de repente alzas la mirada al cielo y ves un ángel con la espada en la mano, lista para dar un hachazo, un espadazo que va a arrasar con toda la ciudad. Yo, por más que trato de imaginarlo, no puedo comprender lo impresionante de esta historia. O sea, no dimensiono lo que era de impresionante en ese momento. Después seguimos leyendo y dice, y David dijo a Dios, yo fui quien mandó a hacer el censo de la población. Yo soy quien ha pecado y ha hecho mal. Pero ¿qué han hecho estos inocentes? Señor y Dios mío, yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia, pero deja de herir a tu pueblo. Siguiente. Entonces el ángel del Señor ordenó a Gad decirle a David que levantara un altar al Señor en el lugar donde Ornán el Jebuseo trillaba el trigo. Entonces David fue a hacer lo que Gad le había dicho en nombre del Señor. En este punto, Dios ya había aplicado severamente parte de su juicio, pero la amenaza seguía, ¿no? La amenaza estaba todavía llegando a liquidar lo que faltaba. Entonces es ahí cuando David
los líderes, los ancianos del pueblo se humillan delante de Dios, David reconoce su pecado, se arrepiente, y esto nos enseña una imagen muy poderosa, que es un líder reconociendo su error y dispuesto a pagar el precio. O sea, David aquí había dicho, primero fue como, pues sí, la espada de Dios, porque Dios es misericordioso. Pero ya que Dios había tomado la decisión y estaba actuando, David no soportó las consecuencias de lo que él había decidido, y por eso ahí reconoce su error y está dispuesto a entregarse él mismo para que todos los demás ya no sufran. Y esta es la imagen de un verdadero pastor. No como pastor ahora, sino un pastor de ovejas, ¿no? Que él era, ¿no? Él estaba dispuesto a pelearse con osos, leones por salvar una oveja. Ahora su corazón de pastor seguía vigente y él decía, yo prefiero entregarme a que el pueblo siga sufriendo, ¿no? Por eso él pide que el castigo caiga sobre él y sobre su casa. Pero Dios tenía otro plan, tenía otro propósito, y aunque David le ofreció entregarse él mismo, Dios no aceptó su oferta y siguió con lo que estaba pasando, ¿verdad? Aquí David ya había recibido una instrucción, ya se le había dicho qué tenía que hacer, y ahora seguimos en los versículos 21 y 23. Cuando David se acercó a donde estaba Ornán, este miró y al ver a David salió del lugar donde trillaba el trigo y se inclinó delante de David. Entonces le dijo David a Ornán, cédeme el lugar donde trillas el trigo para construir ahí un altar al Señor. Véndemelo por el precio exacto a fin de que la peste se retire del pueblo. Siguiente, por favor. Cuando David se acercó y Ornán le contestó, tómelo su majestad y haga lo que le parezca mejor. Yo le doy los toros para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Todo esto se lo doy a su majestad. Y aquí David quería transformar el lugar donde se separaba la paja del trigo en un lugar de sacrificio y adoración como Dios le había indicado. Más adelante, este mismo lugar que estamos viendo seguiría siendo un lugar de sacrificio y adoración, porque este lugar se convertiría en el templo de Salomón. Sería el mismo lugar donde se construyó el templo de su hijo para Dios, ¿verdad? Entonces, vemos en esta historia a un hombre llamado Ornán, y este hombre tenía un corazón bueno y generoso que al ver a David, él estuvo dispuesto a darle absolutamente todo, ¿no? Como dice, tómelo el terreno y haga lo que le parezca mejor. Yo le doy los toros para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Todo esto se lo doy a su majestad. Entonces nos muestra que tenía un corazón bueno, generoso, porque él no buscó un beneficio propio, ¿no? Quizás dio, porque versículos antes nos dice que sus hijos se escondieron al ver al ángel, ¿verdad? Entonces, él estaba consciente de la situación y quizás pudo haber dicho, ahora es cuando hago mi diciembre, ¿no? Como dicen, mi agosto. Hoy voy a hacer mi agosto y lo voy a vender al triple porque pues, es el rey, tiene los recursos, tiene el dinero, está desesperado, y si no todos ahorita nos vamos a morir, ¿no? O sea, entonces él pudo haber decidido sacar provecho de esa situación, pero su corazón y su noble oferta ofrecieron lo que tenía a la disposición del rey. Pero si David hubiera aceptado lo que este hombre le estaba ofreciendo, entonces ese sacrificio hubiera sido de Ornán y no de David. Ni tampoco hubiera servido entonces para aplacar la ira de Dios. Por eso es que David responde de la siguiente manera en los versículos 24 y 25. El rey David respondió, te lo agradezco, pero tengo que comprarlo todo por el precio exacto, pues no te voy a quitar lo tuyo para dárselo al Señor y ofrecerle un holocausto que no me haya costado nada. De esta manera, David le pagó a Ornán por aquel lugar 600 monedas de oro. Y es aquí el punto crucial, ¿verdad? David le está diciendo a este hombre, no te voy a quitar lo tuyo para dárselo al Señor.
y ofrecerle un holocausto que no me ha costado nada. Realmente a David ya le había costado la muerte de su pueblo, ya le había costado la ira de Dios, ya estaba sufriendo las consecuencias del costo, pero aún así David decía, no he dado nada para que esto me haya costado a mí, ¿no? Entonces David sabía que no sería un regalo ni un sacrificio si no le costaba algo a él. ¿Qué pasaría si yo ahorita de repente, no sé, agarro cualquier cosa que traen, ¿no? Los lentes de Hugo y se los doy a Oscar? Toma. O sea, son de parte mía, pero tú realmente sabes que son de Hugo, ¿no? Entonces sería como, no vale nada, ¿no? A lo mejor hasta Oscar va y se los devuelve. Toma, Hugo, ¿no? Gracias por los lentes que me dio alguien más, ¿no? Entonces, David sabía que él no podía tener la manera más barata posible de agradar a Dios. Él no podía hacerlo de la manera más fácil si quería verdaderamente agradar a Dios. Y esto nos enseña que aquellos que tienen una religión o tienen una relación con Dios que no le ha costado nada, realmente tiene una relación y una religión que no vale nada. Entonces, esto quizás no nos gusta escucharlo, pero si tu relación con Dios no te ha costado nada, realmente no vale nada, ¿no? Si no te ha costado esfuerzo, no te ha costado compromiso, no te ha costado empeño, dedicación, sangre, sudor y gloria, no te va, realmente tu relación no significa mucho para Dios, ¿no? Para ti puedes decir que es lo máximo, pero Dios va a tener otro concepto, ¿verdad? Y justamente digo esto porque nadie valora los mandatos de Dios si no te han costado nada. Nadie valora las promesas de Dios si no las has visto cumplidas en tu vida. Y para ver las promesas cumplidas, pues muchas veces te tiene que costar todo de ti, ¿verdad? Por eso, cada persona que tiene un amor fuerte y verdadero por Jesús, siempre son personas que les costó todo, ¿no? Hay muchas personas que tuvieron que dejar amistades, trabajos, familia, personas, lugares, todo por seguir a Dios. Por eso hoy vivimos en tiempos donde todo lo queremos fácil, barato y rápido. Y eso mismo lo llevamos a nuestra vida espiritual. Queremos bendición sin obediencia, queremos favor sin entrega, queremos propósito sin sacrificio, ¿verdad? Queremos que Dios nos escuche, que Dios nos dé, pero no estamos dispuestos a entregarle algo que nos haya costado. Por eso David entendía algo fundamental, y es que el verdadero sacrificio a Dios siempre tendrá un costo. Si tú quieres sacrificar algo para Dios, te tiene que haber costado. Por eso fue el enojo de Jesús en el templo, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo hicieron mi casa una cueva aquí? Hicieron cueva de ladrones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nadie se esfuerza, ya nadie le cuesta. Llegan al templo y dicen, sí, una vaquita, un torito, te lo compro y paso y lo entrego a Dios, ¿no? Sino que todos los sacrificios tenían un proceso, un ritual, era algo, no era como que llegaras y comprabas y ya, eximías tu culpa, ¿no? Sino que era algo que te había tenido que costar a ti y algo que tú le tenías que haber entregado a Dios. Por eso yo les pregunto, ¿de qué sirve dar si no te incomoda, ¿no? ¿De qué sirve entregarte si no te está causando incomodidad? Porque si no te incomoda, quiere decir que es algo fácil, quiere decir que es algo que ya dominas. Por eso, ¿cómo puedo honrar a Dios si mi ofrenda no tiene un peso, ¿no? Si mi ofrenda no tiene un peso emocional, espiritual, si mi adoración no me mueve, si mi servicio no me reta, ¿cómo es que puedo honrar a Dios? Y la respuesta es que lo mucho que me cuesta revela cuánto vale Dios para mí. O sea, lo que te cueste más trabajo y tú decidas entregar, ceder y darlo, significa cuánto va a valer Dios para ti o cuán importante es Dios
para ti. Y ahí les van unas preguntas que no tienen que responder, pero sí meditar. ¿Qué te cuesta tu fe? ¿Qué te está costando tu fe? ¿Te cuesta tiempo? ¿Te cuesta comodidad? ¿Te cuesta tu orgullo? ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta amar? ¿Te cuesta obedecer? Y esto mismo, una vez que lo mediten, podemos pensar realmente si es un costo o es algo que ya no me cuesta nada, ¿no? Porque muchos quieren dar a Dios las obras. Queremos darle a Dios el tiempo que me sobra. Queremos darle a Dios el dinero que no me hace falta, ¿verdad? Quiero darle la energía que me sobra, pero no la principal. Pero este pensamiento no puede ser de alguien que cree y ha vivido para Dios. Porque un Dios que dio todo merece más que nuestras obras, ¿verdad? Un Dios que se entregó completamente, un Dios que ha sido compasivo, amoroso, misericordioso y fiel hasta el final, como cantamos. Él merece más que aquello que me sobra. Y vamos a leer el último versículo que está en los versículos 26 y 27. Dice: una vez que compró el terreno, ahí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Luego invocó al Señor y Él le respondió enviando fuego desde el cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor ordenó al ángel que volviera a guardar su espada. David construyó el altar, ofreció los sacrificios, el fuego cayó del cielo y el ángel guardó su espada. ¿Se dan cuenta del patrón? David construye el altar, ofrece sus sacrificios, el fuego cae del cielo y el ángel guarda su espada. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacrificio auténtico detiene el juicio y el fuego desciende al altar. Cuando leemos en Levítico los sacrificios, todo lo que hacían, todos los distintos de ofrendas, holocaustos que hacían, cada que el fuego descendía al altar, significaba que Dios había tomado el holocausto, que Dios había tomado la ofrenda y había aceptado lo que le estaban pidiendo, ¿verdad? Ya sea reconciliación, ya sea perdón, ya sea purificación, todo. Cuando el fuego bajaba, era de una manera en la que Dios decía: mi presencia está ahí, ¿no? Mi presencia está con ustedes. Por eso Dios no se movió hasta que vio una entrega genuina en David, hasta que vio que a David verdaderamente le había costado. Por eso es aquí que vemos al hombre conforme al corazón de Dios, convirtiendo la ocasión de su pecado y su castigo en un momento, en una ocasión de adoración. Cuando todo comenzó a raíz de un pecado y ahora todo terminaba en un momento de adoración. Y esta historia cierra de una manera muy dramática, ¿verdad? El clímax de la historia tiene mucho drama, mucha emoción, pero a través de esta historia se dio el propósito de la construcción del templo. El templo que iba a construir Salomón, pero que era el deseo de David, no iba a ser un lugar religioso, no iba a ser un lugar donde solamente llegaran y pasaran y dijeran unas palabras, sino que tenía que ser el lugar donde el hombre pecador se iba a encontrar con un Dios justo y santo, y donde ese Dios mostraría genuinamente su misericordia a toda esa persona que entraba con obediencia y sobre todo con un corazón correcto. Por eso, desde Éxodo, Levítico y todos esos capítulos que narran el templo, el tabernáculo y todo, el templo era donde habitaba la presencia de Dios. Y por eso, en esta historia, el templo comenzó donde hubo un sacrificio, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que el templo
donde habita la presencia de Dios, empieza en el lugar donde tú decides sacrificar algo. Entonces piensa en esto. ¿Qué es eso que necesitas sacrificar ante Dios? Porque es ahí donde el templo va a comenzar para ti, ¿no? Es donde la presencia de Dios va a empezar a habitar en esa cosa que tú necesitas entregar a Dios. El campo que compró el rey David se convirtió en el templo de Salomón, y es ahí, en ese templo, donde se encontraría el pecado del hombre con la misericordia de Dios. Y este lugar no fue elegido con base en, ¿cómo se llama cuando hacen una plusvalía, ¿no? O sea, no eligieron el lugar más valioso en Israel, el que tenía la mejor vista, el que tenía el mejor acceso, el que estaba más ubicado en el centro. No fue un lugar escogido por comodidad o estética, fue un lugar marcado por el sacrificio. Un lugar donde el corazón de un hombre dijo: no puedo darle a Dios algo que no me ha costado. No puedo darle a Dios algo que no me cueste. Y hasta el día de hoy, ese sigue siendo el deseo de Dios. Dios sigue buscando hombres y mujeres con esta misma convicción. Gente que diga: Dios, si voy a amarte, que me cueste. Si voy a seguirte, que me duela dejar algo atrás. Si voy a darte algo, que sea lo mejor. Y todo este mensaje, podemos resumirlo en lo siguiente. Lo barato, lo fácil, lo cómodo, no transforma, no cambia. Pero lo que te cuesta, lo difícil, lo incómodo, lo complicado, será lo que te cambie verdaderamente. Por eso, las preguntas finales son: ¿qué tipo de adoración le estás ofreciendo a Dios? Una oración que nace de un corazón dolido, de un corazón que le cuesta reconocer y decir: Dios, te amo, o un corazón que simplemente viene aquí, pero ni siquiera entiende lo que dice, lo que canta, simplemente repetimos palabras. ¿O qué parte de tu vida necesita convertirse en un altar? ¿Qué parte de tu vida necesitas decir: Dios, necesito que tu presencia consuma esta situación, esto que me está robando el gozo, la atención, mis pensamientos? ¿Hay algo que estás reteniendo porque no quieres que te cueste? ¿Hay algo que estás manteniendo atrás, escondido de ti, para que Dios no lo vea y no te tenga que costar dejarlo? Por eso hoy el compromiso debe de ser que decidamos darle más a Dios de aquello que nos cuesta, de aquello que no queremos soltar, de aquello que nos gusta, que disfrutamos, pero que estamos dispuestos a entregárselo a Dios, porque aunque me cueste, sé que será lo mejor. Porque si es algo que te sobra, pues ¿qué caso tiene? ¿Qué sentido tiene darle algo a Dios que te sobra y que realmente ni para ti es algo significante? Entonces, hoy el reto y el desafío es que nuestra fe deje de ser cómoda y se convierta en una fe real, viva y valiente. Y así, y solo así, podremos darle algo a Dios que me cuesta. Porque sabemos que todo lo que tenemos, económico, material, es un regalo de Dios. Dios ya te lo dio desde antes. Tu vida, tu cuerpo, tu forma de ser, todo viene de Dios. Por eso, ¿qué podemos darle a Dios que no te haya dado Él antes? Solamente aquello que te cuesta a ti, ¿no? Y ponle el rostro, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser una actitud, puede ser muchas cosas que has hecho tuyas y que ahora Dios te está pidiendo que las entregues, ¿no? Entonces vamos a terminar este tiempo con una oración, poniéndonos de pie y cerrando, pidiendo
a Dios que nos muestre aquello que tenemos que entregarle y sobre todo que podamos entregarlo, ¿verdad? Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos aprender y entender, Señor, que tú no quieres nada de nosotros, Señor, que no nos cueste. No quieres que te demos lo fácil, lo cómodo, Señor, lo sencillo, sino que podamos, Dios, entregarte aquello que verdaderamente nos cuesta. Quizás nos cuesta entregarte nuestros sueños, quizás nos cuesta entregarte nuestros planes, Señor, lo que nosotros queremos y el cómo nos gustaría vivir nuestra vida, Señor, el cómo nos gustaría vernos. Todo aquello, Señor, que pensamos que es nuestro y que queremos ver realidad, Dios. Si es algo que nos está alejando de ti, Señor, hoy hacemos un compromiso, Señor, de entregártelo. Aquellos sueños, aquellos planes, aquellas metas, Señor, todo aquello que nuestro corazón puede desear, Señor, pero si nos aleja de ti, Señor, hoy decidimos entregarlo, Señor. Hoy decidimos entregar aquellas pasiones, Señor, aquellas personas, aquellos lugares, hoy, cualquier cosa, Señor, que pueda representar un costo para nosotros, Señor. Hoy queremos, Señor, entregarlo a ti, sabiendo, Dios, que cuando nosotros damos lo que nos ha costado, entonces es ahí que tu fuego, Señor, desciende y consume. Señor, tu fuego desciende y cautiva, Señor, nuestros corazones. Y no solo eso, Señor, sino que también podemos encontrar reconciliación, Señor, podemos encontrar perdón, podemos encontrar dirección, Señor, cuando decidimos ser obedientes, Señor, cuando decidimos entregar aquello, Señor, que hasta ahora nos ha costado, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, Señor, a elegir correctamente y sobre todo, Señor, a ser valientes para tomar, Señor, acción, Señor, para poder tomar decisiones, Señor, que nos acerquen a ti, Señor, sin importar el costo, que no haya algo más importante o más valioso, Señor, que tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, Señor, y gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas lo que es verdaderamente importante, Señor. No darte mucho de aquello que nos sobra, no darte mucho de aquello que es fácil para nosotros, Señor, sino que dentro de nuestra adversidad, dentro de nuestras complicaciones, dentro de todo aquello que es difícil, Señor, aún podamos entregarte cosas, Señor, nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestro amor, Señor, no que sea solamente cuando podemos, solamente cuando tenemos la disponibilidad, Señor, sino que dentro de todo nuestro día, Señor, sin importar las ocupaciones, podamos entregar, Señor, lo mejor para ti, Dios. Te damos gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas si somos obedientes, si somos valientes, Señor. En el nombre de Jesús ponemos nuestros corazones en tus manos, Señor. Amén.